A nombre de McGraw-Hill agradecemos la oportunidad a la organización Ascofame que en el marco del encuentro sobre el desarrollo profesional permanente en salud nos permiten compartir este espacio en los próximos minutos con base precisamente en el desarrollo profesional continuo en el área de la salud. Vamos a abordar temas que son importantes para la correcta implementación de este tipo de plataformas electrónicas o de bases de datos. Encontraremos una diferencia entre ellas para poder precisar las bases correctas y fuertes para su correcta implementación. Yo soy Israel Laguna, representante en Latinoamérica de ventas internas para McGraw-Hill Professional. La pandemia ha ocasionado, sin duda, la suspensión de la educación médica presencial a nivel mundial prácticamente. Y en este orden de ideas, pues es la razón por la que se ha otorgado mayor importancia en los últimos meses a esta problemática. Sin embargo, la educación cobra un papel importante en esta problemática de salud, pues ya existía la educación a distancia antes de la pandemia. Se impartía en cierto modo por la necesidad de consulta informativa sobre los libros de texto digitalizados a distancia en cualquier momento y montados precisamente en un repositorio con características de búsqueda y edición principalmente sobre el libro de texto y las características que en el HTML o en el libro de texto se podían ofrecer. Ahí es en donde quisiera precisar nuestra intervención, debido a que ya coexistían, como decía hace un momento, y con fines explicativos, debo precisar en este momento la definición. Tomemos en cuenta una biblioteca digital o una base de datos que son libros de texto digitales, únicamente libros de texto digitales, y una plataforma electrónica, llamémosle así, por lo posterior, que son más robustas y que además son libros de texto que contienen características de práctica médica. Hoy en día podemos escuchar distintos nombres para estos portales, portales electrónicos, repositorios médicos digitales, plataformas digitales, etcétera. Pero mantengamos principalmente dos características en estas plataformas. Para los libros de texto digitalizados, por un lado, una principal característica que son las bibliotecas digitales y por otro lado los libros de texto más los módulos de práctica que les llamaremos plataformas electrónicas y que en su espíritu, en el estricto sentido, extienden o van a extender la biblioteca de consulta física a cualquier parte, a una biblioteca digital 24 horas los 7 días a la semana montada en la web, montada en la nube. Pues bien, decíamos, estas bases de datos y las plataformas electrónicas ya coexistían, pero ¿cuáles son esas diferencias entre una y otra? Es muy importante abordar este tema debido a la consideración en distintas universidades después de la pandemia para poder agregar este tipo de recursos a los estudiantes y la facilidad de consulta 24 horas los 7 días a la semana. Abordaremos estos temas en los siguientes minutos. Pues bien, ¿qué se logra a nivel institucional con la suscripción de este tipo de recursos? Entre otras cosas, reducen costos, evitan que los estudiantes se transporten a la biblioteca física, hay una consulta, como mencionaba antes, 24 horas los 7 días a la semana, se evitan multas, por ejemplo, a los estudiantes por entregar tarde los libros de texto físicos que se prestaron, se evitan mutilaciones en los libros de texto, etcétera. Todos estos son beneficios directos al suscribir a una plataforma electrónica o a una biblioteca digital. Si bien estos conceptos van a modernizar a la educación a distancia que cada institución educativa pueda proveer a sus asociados, es importante revisar las estrategias que se implementan o que se deberían de considerar para poder hacer que las facultades, los hospitales, las asociaciones tengan un correcto desempeño en la selección para una adecuada plataforma para la enseñanza de educación a distancia, en este caso médica. La inclusión y el uso de cursos de herramientas digitales, la implementación del aprendizaje basado en problemas, por supuesto su interacción, la interacción a distancia con el docente a través de medios de comunicación en línea, evitar el uso excesivo de clases grabadas, por ejemplo, el adecuado acceso a la banda ancha
Tenemos que vencer la resistencia del docente en el uso de tecnologías nuevas de información. La comunicación, por supuesto, en la educación médica es sumamente importante para buscar la interactividad y la comunicación estrecha con los estudiantes, docentes, alumnos, personal administrativo y que se compartan pues experiencias o aprendizajes dados. Son conceptos que comúnmente no se consideran al seleccionar una plataforma, un estudio previo para poder considerar una adquisición de este tipo de plataformas o bases de datos, pues es muy, muy importante. Vamos a platicar también, por supuesto, sobre las características de las plataformas que son basadas en ebooks, es decir, las bibliotecas digitales. No voy a explicar todo en su contenido, no tenemos mucho tiempo, sin embargo, me gustaría enlistar las más importantes. Por supuesto, el contenido de plataformas o de bibliotecas electrónicas que se basan solamente en libros digitalizados, es decir, solamente contienen libros digitalizados, van a permitirles editar los textos que en estos se contienen, como mencionaba hace un momento, para poder resaltar en distintos colores, para poder agregar expresiones, emojis, poder poner notas o ligas a los videos, incrustar incluso imágenes, fórmulas, tomar notas y plasmarlas en el libro digitalizado, en la hoja digital que estemos visualizando en ese momento, poder poner enlaces externos, visualizar en modo nocturno, sombreado de texto, la posibilidad de trabajar con flashcards, es decir, son características que básicamente montan la forma de edición en el texto per se. Bueno, tenemos características de conectividad, de movilidad, de motor de búsqueda, de adaptabilidad, que nos gustaría podernos platicar con mayor detalle en lo posterior para poder detallar y para poder hacer más amplio este concepto. Todos estos son características que se basan en plataformas de contenido, libros electrónicos. Ahora, ¿qué tipo de plataformas se pudieran considerar? Bueno, las plataformas electrónicas que se pueden considerar para poder potencializar la educación a distancia van a contener no solamente ebooks, sino van a ser compatibles con herramientas de práctica. Este es el segundo tipo de plataformas que queremos se sensibilice para poder tener un enfoque a distancia, para poder tener un enfoque universitario que requiere práctica, por supuesto, y para poderlo ubicar en características en carreras del área de la salud. ¿De acuerdo? Por supuesto, aquí va a haber elementos muy importantes como cuál va a ser la interfaz, el Internet, la capacidad del ordenador, la posibilidad de la institución de ofrecer Internet o una Wi-Fi, una versión de Internet local para que puedan acceder los estudiantes internamente a los portales, o bien poderlo hacer a distancia. Todo esto es necesario se analice para poder considerar una plataforma electrónica que mencionábamos antes, pues son más robustas. Por otro lado, las características de las plataformas electrónicas y los ebooks. Esto es muy, muy importante, a diferencia de la diapositiva anterior que no explicamos totalmente. Podemos comentar que también con estas plataformas en esta diapositiva, pues vamos a tener que considerar la práctica. No nada más contiene ebooks digitalizados, sino también se selecciona una parte importante de la práctica, las herramientas de diagnóstico diferencial. Hay preguntas que hacerle a los estudiantes para poder evaluar su desempeño y conocer qué es lo que aprendieron o qué es lo que van a aprender. Casos en el tema médico, casos básicos, casos clínicos, hay una actualización de los contenidos en la plataforma basado en revistas médicas, de las cuales pues, no nada más se actualiza la información a través de los libros de texto, sino se agregan revistas y otros elementos para poder actualizar la información, recursos multimedia, podemos visualizar, por supuesto, modelos tridimensionales de anatomía en cuerpo
cuerpos reales, videos, animaciones, lecciones, herramientas de autoevaluación, comentaba, educación médica continua, está la bibliografía actualizada, existen foros de discusión dentro de estas plataformas que hacen, por supuesto, la educación todavía más completa. Es importante mencionar que el uso de las plataformas electrónicas en Latinoamérica ha tenido un repunte pues muy considerable dentro de los portales, debido a que en McGraw-Hill, por lo menos es la información que podemos ofrecerles en este momento, cada uno de los clics efectivos que hacen los estudiantes o los asociados a las instituciones que suscriben plataformas electrónicas de McGraw-Hill, pues han incrementado su uso a partir del año 2020, fecha en la que la pandemia pues detonó como una problemática mundial. Este tipo de estadísticas son las que buscamos con cada uno de los socios comerciales que tienen utilizando plataformas electrónicas en sus páginas de internet. Vemos entonces una considerable suma de clics efectivos para cada una de estas instituciones. En lo general, estos números son de Latinoamérica, pero sin duda benefician en su totalidad a todas las instituciones que suscriben este tipo de plataformas. Quiero por último resaltar una particularidad, que las plataformas electrónicas basadas en libros electrónicos y en módulos de práctica se pueden resaltar. El aula invertida. El aula invertida se va es una modalidad en la que, o flip classroom, como le llaman en el país en donde se origina esta corriente, ya existía antes de la pandemia, por supuesto, pero el aula invertida es un método de enseñanza. Aquí se propone que el profesor le pueda dedicar más tiempo a resolver dudas y a guiar al estudiante a través de las plataformas electrónicas y sus aplicaciones prácticas de contenidos. Es decir, las responsabilidades del aprendizaje van a recaer en mayor medida en el estudiante. Este estudiante se va a convertir en un elemento más activo que antes, que en la educación tradicional. Y con esto se intenta, a través del aula invertida, que el estudiante aprenda su propio ritmo. El estudiante va a elegir su propio ritmo de trabajo y aprendizaje bajo objetivos y tiempos, por supuesto, establecidos por la institución a la que pertenece o por el docente. Hace que el profesor tenga un papel de guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y cuando hablamos, por ejemplo, de aula invertida, estamos refiriéndonos a una estrategia didáctica o a un método de enseñanza que en un entorno de educación a distancia va a cambiar el modelo tradicional de clase. Un ejemplo práctico, permítanme, el docente pues va a proporcionar material sobre un tema dado a través de una plataforma electrónica para que los estudiantes accedan desde sus hogares, es decir, a distancia, van a acceder a la clase. Con este material o con estos temas que el profesor haya entregado, el estudiante logrará encontrar en estas plataformas electrónicas con módulos de práctica, va a encontrar información solicitada por el docente con mayor facilidad. La información alrededor de este tema va a estar basada en módulos de práctica y en libros de texto. La facilidad con la que ellos van a encontrar la información, me refiero, la va a proporcionar precisamente el modelo de búsqueda de una plataforma electrónica robusta como lo son las plataformas Access de la editorial McGraw-Hill, que contienen libros electrónicos y módulos de práctica para todas las especialidades que existen. No estamos haciendo que el estudiante encuentre información rápidamente, la copie, la pegue y la envíe al docente, sino entregamos objetivos de un tema en particular. El estudiante, por supuesto, la va a encontrar dentro de estas plataformas, la va a procesar y la va a entregar al docente a través de dudas. Por ejemplo, cabe mencionar que el aula invertida, por supuesto, también funciona mejor en un entorno de práctica y evaluación de los conceptos aprendidos. Por esa razón, resulta indispensable no solo contar con libros electrónicos, sino con módulos de práctica que permitan la consolidación del conocimiento de estos estudiantes. Vamos a finalizar con esta intervención, no sin antes invitar a detallar más información al respecto para que podamos platicar
en un entorno de capacitación o de entrenamiento para que conozcan los productos de esta editorial.